Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva clase del curso inicial de After Effects para la Lumière. Mi nombre es Lucas Alame, te voy a estar ayudando en esta clase donde vamos a estar conociendo y aprendiendo juntos lo que es 3D y todo el entorno 3D de After. Antes de empezar te quiero comentar que justo esta clase es una clase en la que tenés que trabajar tranqui, eh, te va a llevar un poco de tiempo conocer muchas de estas cuestiones y si nunca has trabajado con 3D vamos a conocer todos estos primeros pasos sobre lo que es el entorno 3D, trabajar con cámaras, trabajar con luces, trabajar todo lo que es la profundidad de un nuevo eje, que es el eje Z, y a partir de ahí, bueno, empezar a realizar nuestras primeras animaciones en 3D. Si bien After tiene su propio entorno, hay muchas cuestiones que seguramente que cuando hablamos de 3D se te vienen a la mente, a lo mejor muchas ideas, no sé, a lo mejor hablamos puede llegar a ser de sombras, puede llegar a ser de luces, podemos hablar de formas, podemos hablar de contornos, podemos hablar de texturas. El 3D es un mundo inmenso y vamos a conocer cómo trabajar con el 3D de After desde lo básico y después lo vamos a empezar a poner un poco más complejo a partir de ciertas composiciones. Para comenzar, bueno, primero hay una trampita. Vamos a ver, yo voy a abrir la clase de hoy. Y vamos a notar que hay una trampita en esta clase. Fíjate que acá hay algunas capas que yo estuve utilizando y están con este color o este patrón de pruebas, el cual te aparece porque yo cambié de lugar los documentos. Seguramente te va a pasar alguna vez y de paso, bueno, vamos a aprovechar para resolver este tema por si llegas a abrir el curso o abrir el proyecto y te pasa lo mismo que me está sucediendo a mí. No es porque lo he hecho mal, sino que es a propósito. Me parece interesante que en esta oportunidad podamos resolverlo. Si cambiaste de lugar un documento, supongamos a lo mejor una imagen o un PNG, como va a ser aquí, en este caso yo tengo un logo y varias nubes, o varios archivos que se llaman nube, vamos a tener que empezar a ver de dónde está, porque yo lo cambié de ubicación. Si lo cambio de ubicación es porque no me va a funcionar. Entonces me voy a ir acá, donde está mi footage, y vamos a ver que me está faltando este archivo, que acá este archivo no lo estoy, o sea, no lo está encontrando After para poder utilizarlo. Para poder encontrarlo nuevamente, puedo hacerle un clic derecho al archivo y luego buscar acá en donde dice reemplazar material de archivo. Le voy a control H y ahí vamos a buscar dónde está el archivito y vamos a ver que aquí ya lo tengo en una carpeta, bueno, ya lo encontré yo. Pero en tu caso, si no, vas a tener que buscarlo en todos los lugares donde debe estar, que en este caso, bueno, está aquí en esta carpetita. Y probablemente ya me encuentre los otros. Fíjate que se llaman nube 2, 3 y 4. Cuando yo elija uno, me va a aparecer los otros. Entonces yo ahí le doy a importar. Y me va a decir, uy, encontré tres elementos de los cuales que no estaban disponibles. Entonces de esa forma ya me llama el archivo y ya empieza a funcionar nuevamente mi composición, que es lo que teníamos en mente para poder realizar esta clase y aprender esta cuestión. Bueno, vamos a arrancar y para poder llegar a un proyecto como este que tenemos acá, que le voy a bajar la resolución para que lo podamos ver correctamente. Fíjate que es como la animación la introducción de un programa de clima, supongamos de Weather Channel, y vamos a ver que hay diferentes nubes, está lloviendo un poco, está nublado y ya de poco empieza a salir el sol, paso las nubes hasta que llego al logo. Para hacer eso, en realidad podrías trabajarlo con escala tranquilamente, lo que pasa que trabajar la escala de esta manera lo que haría es que se nos complique un poco porque no trabajaría de una manera mucho más sencilla como este proyecto, ¿sí? Estamos mirando acá cómo se ve. Y particularmente para esto se utilizan cámaras, en algunos casos, bueno, hemos utilizado un montón de capas que ya conocemos cómo manipularlas, pero lo lindo es que ya podemos empezar a hacer este tipo de animaciones bastante sencillas. Vamos a subir un poquito la resolución, así lo puedes ver correctamente. De todas formas, al videito yo te lo dejo también cargado para que lo puedas apreciar mucho mejor. Eh, no vamos a perder el tiempo ahora hasta que cargue directamente el videito. Vas a poder ver que si lo abrís en la clase lo vas a poder ver mucho más fluido y demás. Y ya cuando llegue a la parte del trabajo práctico de la clase vamos a poder de esta forma, bueno, utilizar correctamente todas las capas y todo lo que hemos visto en clase, que es la primera, estas cuestiones de 3D, lo primero que tenemos que aprender para poder manipular 3D. Para comenzar, entonces, vamos a empezar con la primera parte, que es la primera parte básica
para poder manipular correctamente todas las capas 3D. Aquí tenemos unas capas bastante sencillas. Tenemos este cartelito que hemos creado con una capa de forma y un cartel, le hemos puesto un texto ahí dentro. Y particularmente vas a ver que yo ahora cuando muevo el sólido, voy a abrir la posición del sólido, vas a ver que cuando yo lo muevo, se mueve junto con el texto. Y ojo, acá no tenemos, esto no está agrupado por llamarlo de alguna forma. Si estás acostumbrado a trabajar con el control G de Photoshop o el de Illustrator o anidamiento de Premiere, acá particularmente no tenemos la posibilidad de agrupar. Pero fíjate qué interesante que cuando yo muevo el sólido, se mueve junto con el texto. Y para lograr eso hemos realizado un emparentamiento. Fíjate que acá la palabra que dice cartel, la capa de texto, acá en donde dice la columna principal y enlace, dice que en vez de decir ninguno, esto no lo habíamos visto nunca, dice que ahora sigue el sólido. Lo voy a hacer en una nueva capa para que veas cómo se hace. Voy a crear una nueva capa que acá vamos a ponerle 01 clase y le vamos a poner emparentamiento para poder acomodarlo correctamente. Y acá lo vamos a acomodar primero, vamos a crear una nueva carpeta que se llame 04 clase. Hay que mantener la organización de los proyectos y me voy a venir acá y lo voy a tirar acá dentro de clase. Bien, perfecto. Hasta ahí estamos. Entonces tenemos nuestra primera composición y en esta composición vamos a ver que no hay nada y vamos a crear entonces primero nuestro objeto, nuestra capita que va a ser el fondo del cartel. Lo voy a hacer más o menos sin ningún trazo. Esto ya lo hemos visto en las clases anteriores. Lo vamos a hacer en un colorcito como este. Ahí estamos, perfecto. Y le vamos a sacar el trazo, perdón. Ahí estamos. Y creamos nuestro cartel. Más o menos lo vamos a hacer por ahí, ¿sí? Tiramos punto de anclaje al centro con control doble clic acá en panorámica trasera. Y con haciendo clic en tu teclado, presionando en tu teclado control inicio, parándote la capa obviamente, lo tira al centro de la composición. Ahí estamos. Fíjate que ya tenemos entonces nuestro primer cartel y vamos a crear ahora nuestro texto, en el cual le vamos a poner cartel. Y vamos a poner el cartelito para que notemos la diferencia con el otro. Lo que sí, a este cartelito lo vamos a hacer en un color un poco más oscuro. Acá el panel carácter y lo vamos a hacer un poquito más oscuro para que tenga cierto contraste con el cartel original. Control doble clic, punto de anclaje al centro, tomo la capa, control inicio para llevarla al centro y listo, perfecto. Tenemos nuestro cartelito ahí armadito, bastante bello, pero si vamos a ver la capa de forma, que acá vamos a ponerle fondo de cartel, y acá le vamos a ponerle texto de cartel. Vamos a notar que particularmente cuando yo mueva la posición de mi cartel, se mueve, pero no mueve el texto. Es decir, el texto no se mueve junto con el cartel y eso es lo que queremos lograr, que el texto se mueva junto con el cartel. En tu panel de línea de tiempo, aquí, probablemente si no estás viendo lo mismo que yo aquí estoy viendo los definidores de capa. Todos estos cuadraditos que están acá son los definidores de capa. Si estás viendo esto, probablemente estés con los mates de seguimiento en los modos de fusión. Para verlo como yo, simplemente hace clic acá en conmutar definidores y modos o presiona tu teclado F4 para poder hacerlo más rápido. Y vamos a ver que tenemos esta columna acá que se llama principal y enlace. En tu caso, si tenés versiones anteriores, te puede llegar a aparecer como primario, ¿sí? Pero no nos va a afectar en nada. Simplemente, bueno, si no te aparece esta columna, simplemente tendrías que hacer un clic derecho en esta parte vacía de acá. Te vas a columnas y ahí buscas donde dice vamos a buscar principal y enlace o primario, ¿sí? En otras versiones ya va cambiando el nombre, pero no te afecta en nada porque a vos te va a decir primario y en mi caso dice simplemente principal y enlace. Tiene que aparecerte esta opción de acá y vas a ver que te tiene que decir ninguno y te va a aparecer este espiral o el pivot que tiene diferentes nombres. A mí me gusta llamarlo espiral, el cual el espiral lo que hace es definir que una capa siga a otra capa. Nada más que eso, ¿sí? Yo puedo hacer ahora que el texto siga, fíjate que tomo acá la espiral, así como lo estoy tomando ahora, siga al fondo del cartel. Entonces de esta forma, fíjate que en donde decía ninguno, ahora empieza a decir fondo de cartel, y cuando yo mueva la posición del cartel, el texto se mueve junto con
con este cartel, ¿sí? Ojo con el enlace, ¿sí? Siempre el espiral que tenemos que mover en estas versiones más nuevas, ya cuando yo abro una propiedad, fíjate que aparecen como dos espirales. El de abajo es el espiral de posición y más adelante vamos a ver de qué se tratan y cómo utilizarlos. Pero acá lo que nos interesa es que el texto siga al fondo del cartel. Si bien me vengo acá a la posición y yo lo empiezo a mover, ya empieza a funcionar. Esta técnica se llama emparentamiento de capas, disculpa. Emparentamiento de capas. ¿Qué quiere decir? Que yo emparenté la capa de texto con la capa del fondo del cartel. E incluso si queremos hacer algo más, suponete a lo mejor, no sé, queremos hacer un cuadradito más acá, que también lo siga, puedo hacer directamente que esta capa siga también al fondo del cartel. Entonces cuando el fondo del cartel se mueva con la posición, va a mover todas las capas que están emparentadas a él. Otras técnicas que se suelen utilizar, y vamos a conocer una capa nueva para que sepamos cómo manipular correctamente esto, vamos a ver también las técnicas de emparentamientos con objetos nulos. Voy a ocultar estas capas un rato, ahí, y las vamos a hacer tímidas con estos definidores de acá. Las voy a hacer tímidas, así, ¿ves? Ahí está como una carita que está por fuera y luego se vuelve a esconder. Esto no sé si lo habíamos explicado, pero este definidor sirve para eso, para ocultar la capa. Y acá en el maestro de tímidas, las capas desaparecen ya de mi línea de tiempo. No las borré, sino que están ahí escondidas, están tímidas, para que no nos sigan molestando. Vamos a hacer un ejemplo que me encanta, que es, supongamos, acá una estrella. Vamos a crear una estrellita acá, más o menos ahí, más o menos acá. Le vamos a tirar su punto de anclaje al centro para que no moleste. Ahí, su punto de anclaje al centro. Ahí estamos. Le vamos a poner acá estrellita o estrella. Estrella. Recuerda que para cambiar el nombre de la capa, me paro en la capa y toco la tecla Enter de mi teclado alfabético. Y ahí pongo ya el nombre que yo quiera. La voy a duplicar a esta capa, la voy a mover un poco hacia su derecha, más o menos ahí. A esta la voy a volver a duplicar, la voy a con control D, recuerda que voy duplicando, me paro acá en la capa nuevamente, control D y ya tengo aquí mis 4 estrellas. Imaginemos que las estrellas tienen que girar sobre el centro de la composición. Imaginemos eso. Vamos a ver que para poder hacerlo tendríamos que hacer, fíjate, si yo ahora roto esta capa, gira sobre su propio eje. Pero si llevo su punto de anclaje al centro, más o menos de la composición, lo estoy tirando ahí a ojo, fíjate que cuando yo empiezo a rotar, funciona de que gira al centro, ¿sí? ¿Cuál es el problema acá? Que si lo quiero hacer con 4 capas al mismo tiempo, y se puede llegar a complicar. El único tema es que no tenemos una capa que controle a todas las capas en el centro. Y puntualmente no podría ser una estrella porque yo no quiero que se vea nada en el centro. ¿A qué voy con ese ejemplo? Yo no quiero que haya nada en el centro, ahí que me siga la capa, perdón. Ahí. Yo no quiero que haya esto en el centro y que la capa esta, la que está allá arriba, fíjate que yo puedo emparentar todas las estrellas, selecciono todas las capas y emparento las estrellas a esta de acá arriba. Si roto, funciona, ¿sí? Pero yo no quiero eso, porque yo en el centro no quiero nada, quiero que esté totalmente transparente. Para hacer eso, se utilizan en este caso las capas especiales de objeto nulo. Fíjate que ahora voy a crear una nueva capa, clic derecho en la parte vacía, nuevo objeto nulo o objeto null. Y si no, acá desde la barra de menú capa acá arriba, capa, nuevo, perdón, capa, nuevo, vas a ver que tenés la capa de objeto nulo. Las capas de objetos nulos son capas totalmente transparentes, reciben efectos también, y la función de estas capas es que sean nulas, pero que puedan controlar otras capas. Bastante sencillo, pero es para que funcione de esta forma y que las capas controlen lo que tienen que controlar, siempre y cuando nosotros le emparentemos lo que querramos. A esta capa le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner controlador, y a todas estas estrellas la vamos a hacer que las lleve su controlador. Fíjate que inmediatamente cuando yo cambie ahora la rotación, acá estas estrellas siguen al controlador. Cuando yo empiezo a mover, ya estas capas se mueven junto con este controlador. Si muevo la rotación, funciona. Si muevo la posición, también funciona, ¿sí? Así que es muy importante que nunca perdamos de vista que tenemos esta gran herramienta, ¿sí? Vamos a meter un fondo ahora para poner otro ejemplo. Voy a meter un sólido de cualquier color. Lo vamos a hacer en un colorcito más o menos. Vamos a hacer un naranja para que contraste con ese azul. Recordemos que el color naranja aproximadamente es el... Ahí estamos, con ese colorcito. El naranja es el color complementario del azul, así que vamos a tener muchísimo contraste.
Lo vamos a tirar abajo de todo, más o menos ahí. Fíjate que ya las estrellas, bueno, no ha quedado tan... Vamos a cambiar el color del sólido. Para cambiar el color del sólido me voy a capa, configuración de sólidos. Y acá le vamos a poner un naranjito un poquito más claro, porque si no ya nos queda muy... Ahí estamos. Fíjate, entonces ya tenemos las 4 estrellitas y tenemos ya nuestro sólido funcionando. La idea ahora es pintar todas las estrellas de un solo color. Para no tener que hacerlo estrella por estrella, vamos a tirar un efecto. ¿Sí? Nosotros queremos pintar todas las estrellas, supongamos de rojo. ¿Sí? Para poder hacerlo, la idea no es tirarle a las estrellas efecto por efecto todo lo que funciona ahí dentro. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar un efecto. Vamos a ver de qué se trata. Para aplicar ese efecto vamos a aplicarlo en una capa de ajuste que seguramente se te puede llegar a ocurrir. Tiro acá una capa de ajuste. Recordemos que la capa de ajuste es una capa susceptible de efectos que aplica el efecto sobre todas las capas subyacentes, es decir, todas las capas que tenemos hacia abajo. Y si yo ahora tiro un efecto de relleno desde la familia de generar relleno, fíjate que la capa de ajuste empieza a trabajar pero pinta todo. ¿Y por qué? Porque está pintando acá las estrellas deben estar pintadas, pero también está pintando el sólido, lo cual ya no nos funciona la técnica de la capa de ajuste. Entonces, ¿qué se puede hacer para hacer esto? O aplicás el efecto estrella por estrella, que sería como medio tedioso. Fíjate que yo lo voy aplicando estrella por estrella, sería medio tedioso, pero yo, como no voy a controlarlo una por una las estrellas, me gustaría que trabajen las estrellas en simultáneo. Para hacerlo, voy a tomar todas las capas junto con el controlador, porque el controlador las está manejando, y le voy a dar un clic derecho y me voy acá donde dice precomponer. El precomponer es como el agrupar de otros tipos de capas, ¿sí? Acá me voy a precomponer. Fíjate que me da para poner el nombre que yo quiera. Vamos a ponerle precomposición estrellas, precomp estrellas, para que veas. Y que me transfiera todos los atributos de la nueva composición. ¿Sí? Simplemente eso. Fíjate que ahora inmediatamente tenemos una composición adentro de otra composición. Acá en el panel proyecto ha creado una nueva composición que se llama precomposición estrellas. ¿Ves? Y cuando yo entro a esa precomposición, vas a ver que ahí dentro tenemos nuestras estrellas con su objeto nulo, todo funcionando rápidamente y mucho mejor y más organizado. Entonces aquí dentro, si yo tiro a esta capa a precomposición estrellas, inmediatamente las estrellas se pintan del color que quiera y porque estoy aplicando el efecto a nivel capa. Entonces ahora o rotás la capa directamente o a su vez podemos entrar en esta precomposición, hacer que la rotación vaya para el otro lado, supongamos. Hacemos una animación rápida, más o menos ahí, y que gire para su izquierda. Vamos a poner un -2. Fíjate que las estrellas van a girar para el otro lado y esto inmediatamente se ve aquí en tu clase, en el proyecto, perdón, del número 1, clase emparentamiento, ahí estamos. Fíjate que las estrellas giran para el otro lado, pero yo puedo hacer que inmediatamente también vayan rotando hacia la derecha. Entonces esto resulta bastante interesante para realizar este tipo de animaciones, porque las estrellas van girando para un lado, y particularmente ahora los objetos van girando, el objeto va girando para el otro. ¿Por qué se corta? Porque puntualmente, bueno, es como está trabajando acá la capa, fíjate la capa se está cortando. Si quisiera hacer una rotación totalmente independiente de las estrellas, tendría que rotarla sobre su propio eje. Bueno, teniendo en cuenta entonces el emparentamiento, la precomposición y teniendo en cuenta todo esto, vamos a empezar con esta primera opción que ya tenemos aquí nuestro cartelito con su fondo y con su cartel acá ya armadito. Y vamos a hacer nuestra primera animación que es como la que tenemos acá. Fíjate que aquí ya tenemos una animación hecha y tenemos aquí nuestra capa funcionando y está trabajando en 3D, ¿sí? Vamos a ver, dejarla que cargue un toque. Ahí, a ver si carga. Perfecto. Ya está funcionando nuestra animación. Pero ¿cómo obtuvimos esta animación? Fíjate que es 3D. Pero ¿cómo hicimos? Vamos a explorar un poco de qué se trata esto del 3D. Este punto lo vamos a trabajar desde acá. Nosotros estamos acostumbrados, y voy a trabajar sobre el sólido, esta capa del cartel la voy a ocultar con su tímida acá, haciéndole clic en tímida acá y ocultándola. Ahí estamos. Entonces acá ya le vamos a cambiar el nombre, vamos a poner cartel y vamos a trabajar con esta capa, ¿sí? Concentramos la atención acá. Fíjate que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con propiedades de transformación como están aquí, ¿sí? Estas propiedades de transformación tenemos diferentes y ya las conocemos a todas. Pero estas propiedades trabajan con dos ejes. Estos ejes son el eje X que mueve de izquierda a derecha, el eje Y que mueve de arriba para abajo, ¿sí?
Pero a su vez también tenemos, bueno, así como tenemos el punto de anclaje, tenemos la posición, tenemos la escala, que la escala trabaja sobre el eje X y sobre el eje Y también. Y tenemos propiedades de una sola dimensión, como por ejemplo la rotación, que hace que la rotación trabaje sobre un solo eje, el cual, bueno, tenemos acá la cantidad de grados y la cantidad de vueltas que queremos que dé, que esto no va a cambiar, sino que los grados son los únicos que podemos llegar a ver que cambien. Opacidad, una sola dimensión también, porque tiene una sola cuestión para manipular. Ahora, nosotros podemos decirle que esta capa se convierte en 3D. Fíjate que acá, en los definidores, hay un cubito y en su panel, en su casilla, perdón, de definidor 3D, no hay nada. Si yo lo activo, inmediatamente aparecen un montón de propiedades nuevas y estas son las propiedades de 3D. Fíjate que en la posición aparece particularmente una nueva propiedad, que es la propiedad acá que está en 0. Este es el eje Z. Fíjate que ahora en la estrella aparecen, perdón, en la estrella, perdón, en la capa aparecen los controles los que estábamos acostumbrados, pero aparece una flecha para arriba, una a la derecha y una flecha azul que me está apuntando hacia mí, ¿sí? Y particularmente es cómo funcionan las capas y es cómo las podemos manipular en 3D. Fíjate que si yo ahora tomo esta flecha verde, mi cursor cambia y puedo mover la capa de arriba para abajo, puedo moverla de izquierda a derecha, o con el eje Z vamos a ver que la puedo alejar o la puedo acercar. Hay un tema que estoy teniendo acá, fíjate que cuando yo la alejé, el cartel no se alejó. ¿Y esto por qué es? Porque el cartel, voy a desactivar las tímidas acá, la palabra cartel, el texto, no es 3D, ¿sí? Entonces, siempre parándonos al principio de la línea de tiempo, lo voy a hacer 3D, ahí ya funciona, otra vez la hago tímida, perfecto. El texto también ya ahora es 3D, entonces cuando yo acerque o aleje esta capa de su principio con los controladores, vamos a ver que funciona a la perfección, ¿sí? Entonces, es así como van apareciendo ya las nuevas propiedades de nuestras capas en 3D. Es bastante sencillo de aplicarla y tienen diferentes propiedades. Supongamos, ya sabemos que tenemos la profundidad en Z. La profundidad Z mueve hacia adelante o hacia atrás dependiendo de una cámara, bueno, que ahora nuestro punto de vista está al frente de las capas. Pero tenemos también, bueno, las rotaciones. Vamos a ver que ahora la rotación podemos hacer que rote de esta forma sobre el eje X, sobre el eje Y. Y podemos hacer también que rote sobre el eje Z, que es como si tuviese ahí el punto en azul, ¿sí? A las capas también le aparecen nuevas opciones, que son las opciones de material, y es cómo se comportan las capas dependiendo del tipo de objeto, de tipo de capas que tengan en cuestión dentro de la composición y con las capas que se relacionen. Lo vamos a ver en un rato, pero no necesariamente tenés que ver todas estas propiedades para poder trabajar el 3D. Lo vas a ir conociendo con el tiempo. Vamos a tocar algunas en un ratito, pero no nos va a afectar mucho, ¿sí? Así que recordemos que cuando hacemos la capa 3D se nos aparecen todas estas propiedades y son las que vamos a empezar a manipular a continuación.